El resplandor anaranjado de las farolas del puerto de Valparaíso penetraba a través de las persianas de la moderna casa inteligente cuando Mateo Robles despertó. Al igual que cada amanecer durante el último mes, abría los ojos protegiendo un enigma que constituía su único escudo para mantenerse a salvo. Para la sociedad, y muy en particular para su cónyuge, él continuaba siendo aquel individuo fragmentado e inútil, secuela del grave traumatismo craneal y la amnesia severa que lo asoló 3 años atrás. No obstante, en esta jornada, Mateo retenía absolutamente todo en su mente, cada configuración de red, cada deslealtad y, por encima de todo, la auténtica y perversa esencia de la mujer que reposaba en la misma cama. Mateo había restaurado su agudeza mental y sus memorias de manera gradual gracias a una terapia cognitiva experimental en un centro clandestino de Santiago, la cual sufragó silenciosamente utilizando unos fondos en criptomonedas que su esposa, Valeria Montenegro, daba por perdidos. El especialista que lo atendió le había prevenido de que sanar las heridas de su psique resultaría un proceso sumamente arduo, pero Mateo jamás imaginó que el verdadero tormento provendría de constatar que su supuestamente sacrificada compañera de vida actuaba, de facto, como su implacable verdugo psicológico. Permaneció completamente petrificado bajo los cobertores térmicos, midiendo cada inhalación para aparentar ser el sujeto oído y sumiso que Valeria manipulaba a su completa conveniencia. Cerca de él, ella exhaló con evidente fastidio, un murmullo que en el pasado Mateo solía traducir como simple fatiga derivada de sus cuidados, pero que en este instante catalogaba sin lugar a dudas como pura y cruda repugnancia. Valeria Montenegro, la ambiciosa directora de gobernanza pública de la región, había compartido con él su vida y sus proyectos durante 12 largos años. En los albores de su relación, Mateo la percibía como su sostén inquebrantable. A raíz de su accidente, ella monopolizó el control absoluto, los lucrativos contratos de infraestructura, las finanzas conyugales y hasta la libertad individual de él. Se exhibía ante los comités institucionales como la salvadora que sostenía la administración local mientras su esposo se marchitaba en las sombras de la inconsciencia. Sin embargo, dentro del refugio de su fortaleza de concreto y cristal, la fachada se desmoronaba. Mateo evocaba nítidamente cómo ella se dirigía a él con infinito desdén, el modo en que le impartía órdenes ilógicas para aturdirlo a propósito y la manera en que lo desconectó de todos sus antiguos colegas del sector tecnológico. Valeria se incorporó con la gélida precisión de un depredador calculador. Convencida de que Mateo continuaba prisionero en su laberinto de confusión, se dirigió con paso firme hacia su opulento armario. Él, entrecerrando los párpados y simulando espasmos oculares de desorientación, contempló la forma en que ella escrutaba su teléfono móvil con un rictus de absoluta victoria. Se atavió con un conjunto de alta costura, acicalándose no para debatir políticas públicas, sino para una cita clandestina que Mateo ya había deducido. La mujer abandonó la alcoba sin dedicarle una sola mirada, clausurando la entrada con un portazo resonante. Mateo aguardó pacientemente, cronometrando cada instante en su cabeza, antes de erguirse con una destreza física que había ocultado durante muchísimo tiempo. Se aproximó rápidamente al ordenador portátil que ella, en un inusual lapso de torpeza, había dejado conectado a la red. Valiéndose de sus habilidades técnicas plenamente restablecidas, vulneró la contraseña del sistema sin esfuerzo. La información desplegada en la pantalla corroboró todas sus sospechas. Valeria no únicamente estaba lavando capitales del presupuesto público mediante complejas triangulaciones hacia cuentas internacionales, sino que además sostenía un tórrido romance, completamente a sus espaldas, con Leandro, el audaz y novato asesor de campañas políticas que el propio Mateo le había recomendado tiempo atrás. 40 minutos más tarde, Valeria retornó a la habitación principal. Desprendía un intenso aroma a cigarrillos importados y a un coñac específico que Mateo sabía perfectamente que Leandro atesoraba. Ella ignoraba por completo que, desde la terraza superior,
Él la había observado descender de un automóvil de lujo a escasos metros de la residencia, diciéndole adiós al estratega político con una intimidad que resultaba punzante. Mateo tomó asiento en la sala de estar principal, ubicándose frente a una intrincada maqueta de servidores físicos, conectando cables sin sentido alguno y con la vista extraviada, escenificando esa bruma mental de la cual ella sacaba tanto provecho. En el preciso momento en que Valeria cruzó el umbral, él evitó cualquier contacto visual. «Buen día, Mateo», pronunció ella, utilizando un tono impregnado de una falsa lástima que en este momento le provocaba profundas arcadas. «Noto que hoy estás tratando de entretenerte con tus aparatos. Resulta conmovedor, a pesar de que eres consciente de que ya no logras comprender cómo funcionan, ¿no es así, mi amor?» «Siento una fuerte presión en el cráneo, Valeria», contestó Mateo, vocalizando con torpeza y arrastrando las sílabas con una actuación magistral. «¿Acaso te marchaste a la sede gubernamental desde la madrugada? Alguien debe laborar incansablemente para sostener nuestros lujos y costear tus interminables terapias, considerando que tú eres incapaz», replicó ella bruscamente, vertiendo líquido en un vaso con evidente menosprecio. Mateo se percató de que ella guardaba una distancia prudencial, previniendo que él lograra percibir el rastro olfativo de la aventura matinal que acababa de consumar. Justo en ese instante, el zumbador del interfono resonó en la estancia. Se trataba del terapeuta Fonseca, un antiguo conocido de sus padres y la única figura externa que Valeria no logró desterrar definitivamente debido a su estatus como rehabilitador oficial asignado. Valeria transmutó su expresión facial en una fracción de segundo. Dejando atrás a la figura despiadada y altiva, encarnó repentinamente el papel de la compañera devota y consumida por la aflicción. «Estimado Fonseca». «Siempre tan exacto en su horario», gritó ella exhibiendo una afabilidad minuciosamente practicada. «Adelante, se lo ruego». Mateo atraviesa por una de sus jornadas más complejas, no obstante, sus visitas logran reconfortarlo enormemente. Mateo sostuvo su farsa con absoluta precisión, extendiéndole una extremidad temblorosa al especialista mientras clavaba su atención en la nada, camuflando hábilmente la llama de la revancha que ya resplandecía de forma innegable en sus pupilas. «Constituye un enorme placer saludarlo. Valeria me protege de una forma tan maravillosa, desconozco qué sería de mí si ella no estuviera a mi lado». El entramado de la decepción continúa desarrollándose en este nuevo contexto de la administración pública y las redes tecnológicas, subrayando la crueldad de Valeria y el modo en que Mateo destapa el saqueo sistemático de sus propios recursos. La configuración del engaño. «No debe inquietarse por estas formalidades», contestó Fonseca, apretando los dedos de Mateo con un afecto que chocaba frontalmente con el ambiente helado de la residencia. «Únicamente me di una vuelta para averiguar si requerían insumos médicos o alguna diligencia clínica. Ya tiene claro que para mí representa un privilegio respaldar a un compañero entrañable». «Usted demuestra ser todo un señor, terapeuta», interrumpió Valeria, arrastrando sus dedos por la espalda de Mateo en una acción que, bajo la perspectiva del visitante, lucía sumamente maternal, pero que él experimentó como las garras afiladas de un monstruo. «Sin embargo, pierda cuidado, yo administro minuciosamente cada aspecto de la existencia de Mateo. Constituye mi obligación divina resguardar a mi cónyuge, sobre todo en esta etapa en la que él carece de independencia». Mateo experimentó un mareo repulsivo al constatar la maestría con la cual su esposa interpretaba su faceta de víctima sacrificada, aunque se obligó a esbozar una mueca carente de emoción y movió la cabeza en señal de aprobación. «Valeria es el ser celestial que ilumina este hogar», susurró Mateo, vigilando por el rabillo del ojo como ella se enorgullecía, nutriendo su vanidad desmedida gracias a aquel elogio frente a terceros. Tras la marcha del rehabilitador Fonseca, Mateo tomó la determinación de evaluar el grado de bajeza humana al que Valeria era capaz de descender.
Se alzó del sillón con ademanes sumamente descoordinados, simulando intentar alcanzar su bebida, y arrojó intencionalmente un voluminoso manual de enrutadores desde la repisa principal, trastabillando a propósito con el borde de la moqueta. «¡Cuidado!», gritó, perdiendo el equilibrio de manera teatral y lanzando sus extremidades superiores al vacío, intentando aferrarse a un soporte ilusorio. Aguardó instintivamente aquel acto de auxilio que cualquier ser querido brindaría, aquella palma que Valeria acostumbraba a tenderle con suma delicadeza en épocas pasadas. No obstante, ella ni por asomo se movió de su asiento. En vez de socorrerlo, apretó los párpados mostrando una actitud de cansancio extremo y emitió un resoplido de pura irritación. «Santo cielo, Mateo. ¿Acaso eres incapaz de avanzar un solo metro sin originar una verdadera catástrofe? Ya me resulta imposible siquiera revisar un documento gubernamental con tranquilidad». Mateo disimuló no percibir la toxicidad en su tono, pero su ritmo cardíaco se disparó bajo la epidermis. Se equilibró por sus propios medios, con una parsimonia fríamente calculada, al tiempo que captaba las palabras que Valeria farfullaba entre dientes, convencida de que él continuaba sumergido en su letargo cognitivo. «Maldita carga inútil. Ya no representas más que un hardware obsoleto que únicamente entorpece mi ascenso político». Ese desdén brutal funcionó como un cortocircuito en su sistema. A lo largo de 3 años, Mateo albergó la convicción de que Valeria constituía su único faro en la realidad, que su enlace matrimonial representaba una fortaleza impenetrable. En este instante, comprendía con lucidez que su estado de indefensión no había suscitado compasión en ella, sino que había alimentado un parasitismo devorador. Escudándose en la necesidad de acudir al cuarto de baño para refrescarse el rostro, Mateo se concedió una fracción de tiempo a solas. No derramó lágrimas de debilidad, por el contrario, una serenidad glacial echó raíces en su interior. Si Valeria imaginaba que le resultaría tan sencillo aplastar su integridad mientras él reconstruía en secreto su imperio digital, pronto se daría cuenta de que el hardware obsoleto poseía una memoria infinita y una determinación de titanio. Al retornar a la estancia, la sorprendió conversando a través de una línea gubernamental encriptada, reduciendo el volumen de su voz en cuanto notó su presencia. Interrumpió la comunicación de golpe, lanzándole una mirada inquisitiva y afilada. «¿Con quién hablabas, mi vida?», inquirió Mateo utilizando un timbre de voz frágil y una ingenuidad prefabricada. «Asuntos burocráticos de la municipalidad, Mateo», mintió ella sin que le temblara un solo músculo facial. «Cuestiones de demasiada complejidad que tu deteriorado cerebro no debe intentar asimilar. Vuelve a descansar». Escasos minutos después, Valeria abandonó la residencia para asistir a lo que denominó un comité de emergencia ineludible. Depositó un beso helado sobre su pómulo, remarcándole que el dispositivo de alerta médica estaba a su alcance en caso de que se extraviara en los pasillos de la casa inteligente. Mateo aguardó oculto tras las persianas automatizadas hasta vislumbrar cómo el vehículo oficial de Valeria tomaba la rotonda, desviándose no hacia el centro cívico, sino en dirección a los exclusivos resorts turísticos de Viña del Mar. Con la vivienda completamente a su disposición, Mateo abandonó su andar errático y vacilante. Se dirigió con paso rotundo hacia su antiguo laboratorio tecnológico, el cual Valeria había transformado en su búnker de operaciones políticas. Al analizar el panorama con sus habilidades cognitivas al 100%, el caos era innegable. El orden impecable que Valeria ostentaba en las zonas compartidas era una simple cortina de humo. Dentro del laboratorio, los diagramas de red estaban hechos un desastre y los avisos de corte por impago de licencias de software se amontonaban debajo de carpetas de piel de diseñador. Indagó en los registros financieros que ella mantenía ocultos en el servidor encriptado local, cuya contraseña de administrador jamás se dignó a modificar, menospreciando rotundamente la habilidad de Mateo para recordarla. Descubrió horrorizado que Valeria no solo desviaba presupuestos públicos,
sino que había rematado su invaluable colección de servidores antiguos y varias botellas de su exclusiva cava de pisco chileno. Existían recibos de joyería de diamantes y estancias en suites de lujo que ella en ningún momento había compartido a su lado. Al aproximarse la hora de la cena, Mateo resolvió poner en marcha una pequeña dramatización de desorientación cotidiana. Desorganizó levemente los sensores de la mesa de control del comedor y dejó desplomarse un pesado florero de cristal, generando un estruendo que retumbó por toda la propiedad. En el instante en que Valeria hizo su entrada, lo halló postrado en el pavimento, con la vista clavada en la nada y los brazos abrazando fuertemente sus piernas. ¿Se puede saber qué demonios has destrozado esta vez?, cuestionó Valeria, empleando un tono de exasperación que ya ni siquiera se esforzaba en camuflar con una pátina de inquietud fingida. Trataba de calibrar la iluminación para nuestra cena, como solíamos hacer, pero olvidé la secuencia de comandos y todo se vino abajo, se justificó Mateo con un tono vibrante y temeroso. Te pido 1000 perdones, Valeria. Soy plenamente consciente de que represento una carga insoportable para una servidora pública tan brillante. Valeria emitió un bufido excesivamente teatral, masajeándose las sienes con ostentación. El problema no radica en que seas una carga, Mateo. El asunto es que hay días en los que me cuestiono si en algún momento lograrás volver a ser un ciudadano funcional. Resulta extenuante coexistir bajo estas circunstancias. Mateo logró descifrar la cruda realidad reflejada en sus pupilas. Ella no anhelaba su rehabilitación mental, ambicionaba su aniquilación total para culminar el desmantelamiento de su patrimonio. Se había convertido en una desconocida, una intrusa parasitaria que compartía sus sábanas. Aquella misma noche, Mateo se reclinó sobre la silla ergonómica del estudio, cerrando los párpados y acompasando el flujo de aire en sus pulmones para aparentar un estado de sueño profundo y extrema vulnerabilidad. «Hola, cielo mío», murmuró Valeria a través de su dispositivo móvil, destilando una voz saturada de una lujuria que Mateo no había escuchado dirigida hacia él en infinidad de meses. Efectivamente, el hardware ya se encuentra fuera de línea. Cae redondo tras la comida al igual que un infante. Resulta verdaderamente lastimoso contemplarlo en ese estado. Mateo conservó los ojos herméticamente cerrados y la exhalación constante, a pesar de que experimentaba cómo la sangre le bullía en las venas del cuello. Constituía la ocasión inicial en la que atrapaba una corroboración tan brutal y explícita de la traición sistemática de su esposa. «Por supuesto que nos encontraremos esta misma tarde», prolongó ella denotando impaciencia. «Va a permanecer en su mundo de fantasía por un mínimo de 3 horas. Tú mejor que nadie sabes que desde que sufrió su percance, su única función es estorbar y consumir oxígeno en la residencia. Hay ocasiones en las que se me olvida que aún respira». Mateo percibió aquellas declaraciones como verdaderas puñaladas directas a su dignidad. «Leandro», susurró ella acompañando el nombre con una carcajada sofocada. La pronunciación de ese nombre significó el golpe de gracia. Leandro, el audaz estratega de campañas, el sujeto al que Mateo había impulsado en sus inicios profesionales y en el cual depositaba una fe ciega para salvaguardar sus intereses corporativos. El mismísimo Leandro que se presentaba semanalmente para darle ánimos, apretando su diestra con vigor mientras, a escondidas, maquinaba la forma de despojarlo de todo. «Te amo, Leandro», continuó Valeria. «Estoy tachando los días en el calendario para que la Junta Médica certifique su incompetencia mental irreversible y logremos legitimar el traspaso de bienes. Ya no tolero el esfuerzo de aparentar que me preocupa este desperdicio de ser humano». Las oraciones de Valeria se ensartaban en su alma como estacas envenenadas. Más en el vacío de la presunta inconsciencia de Mateo, germinó una determinación forjada en acero puro. Si Valeria y Leandro suponían que estaban divirtiéndose a costa de un sujeto anulado,
muy pronto asimilarían que habían incitado a la ira del arquitecto de sistemas más implacable que jamás se cruzaría en su camino. En la habitación panorámica habitual, ordenó Valeria previo a interrumpir la llamada con un toque seco en la pantalla. Pierde cuidado, el incompetente no posee la más mínima noción de la realidad que lo circunda. Mateo captó el resonar firme de los zapatos de diseñador de Valeria dirigiéndose hacia el vestidor principal. Comprendía a la perfección que se encontraba alistándose para su cita con la infidelidad. Sostuvo su actuación de inválido adormecido, pero su materia gris, ahora funcionando a su máxima capacidad operativa, procesaba variables, trayectorias y cronogramas con una exactitud de reloj suizo. En el momento en que la compuerta de seguridad de la residencia se bloqueó tras la salida de ella media hora más tarde, Mateo abrió los ojos y se enderezó con la majestuosidad de un depredador al acecho. Ya no existía ni el más mínimo vestigio del individuo desorientado. Ahora se erguía un analista provisto de una panorámica absoluta y una sed de justicia indomable. Se aproximó a la cristalera y calculó al milímetro la partida del transporte gubernamental de Valeria. Grabó en su memoria la placa del automóvil oscuro que la recogió, el minuto exacto de la cita y cada ademán de intimidad que ella intercambió con el piloto previo a esfumarse entre la bruma costera de la ciudad. Esa misma velada, cuando Valeria retornó luciendo el maquillaje levemente emborronado y aquella actitud de superioridad triunfante, Mateo la aguardaba acomodado frente al panel de servidores del salón, proyectando la habitual expresión extraviada y sumisa de siempre. Sin embargo, detrás de aquel escudo de fragilidad, se estaba tejiendo un entramado de represalias que no concedería margen alguno para la compasión. ¿Qué tal se ha desarrollado la sesión del Consejo Regional, amor mío? Indagó Mateo, disimulando ignorar la mancha de carméner añejo en la solapa de su abrigo exclusivo. Verdaderamente agotadora. Falseó ella al mismo tiempo que arrojaba su portafolio sobre la superficie de cristal templado. Resoluciones críticas que tú, lamentablemente, ya no tendrías la capacidad mental de asimilar, Mateo. Mateo asintió exhibiendo una docilidad fabricada, a la vez que en su cerebro culminaba el registro de otra falsedad más. Valeria no imaginaba en lo absoluto que el individuo al cual tildaba de hardware obsoleto se encontraba a escasos pasos de reducir su universo de lujos a un páramo de escombros. La contienda invisible ya se había desatado, y ella avanzaba directo hacia la emboscada ostentando una mueca de superioridad. Querida audiencia, nos resulta fascinante descubrir sus opiniones en torno a este nuevo rumbo en el destino de Mateo. ¿Desde qué latitud del planeta nos sintonizan para contemplar la caída de esta dictadura de engaños? Detallen en la sección de comentarios cuál creen que debe ser el castigo para Valeria después de evidenciar tanta falta de empatía. El estallido de una copa de cristal tallado impactando contra el piso de mármol negro fracturó la atmósfera de la recepción política. Mateo había escenificado un temblor severo en su muñeca justo cuando vertía el espumante a los concejales, una maniobra milimétricamente diseñada para sembrar el desconcierto idóneo. En el instante en que el personal de limpieza se apresuraba a recoger los fragmentos, Mateo interceptó, gracias a su agudeza visual plenamente restaurada, el segundo preciso en que la pantalla del móvil de Valeria, reposando sobre la mesa de ébano, destelló con un aviso. Esta pantomima me tiene asqueado. Ordénale que se interne en un sanatorio o me encargo yo mismo. La notificación provenía de Leandro. Valeria, presa de la ansiedad, oscureció el monitor al instante, ajena al hecho de que Mateo había descifrado cada palabra con una nitidez abrumadora. Apenas 180 minutos atrás, Mateo había presenciado el ultraje más doloroso de su enlace matrimonial dentro de su propio laboratorio de redes. Pero en este instante, cercado por burócratas depredadores que simulaban compadecerlo, entendió que aquello representaba únicamente el prefacio de una deslealtad absoluta. Todo el escenario había eclosionado esa misma alborada,
cuando Mateo simuló un nuevo episodio de desconexión neuronal con el propósito de permanecer en la residencia inteligente. Valeria había partido, en teoría, rumbo a la gobernación regional, pero él era consciente de que la codicia de su mujer la haría retornar para manipular archivos encriptados. La había escrutado durante semanas enteras, descodificando sus espasmos de tensión y sus salidas clandestinas. Tenía claro que los jueves constituían las jornadas en las que ella se percibía totalmente inmune a cualquier vigilancia. Mateo se había posicionado de forma táctica en el sillón ergonómico de la sala de servidores, arropado con una manta térmica, imitando un estado de hibernación clínica. Desde esa coordenada, gozaba de una perspectiva inmejorable del terminal principal y de la compuerta de seguridad camuflada detrás del panel acústico. No transcurrieron demasiados minutos antes de que percibiera el zumbido del lector biométrico del acceso principal desbloqueándose. Valeria irrumpió en la planta baja con un andar sigiloso, pausando su marcha frente al sillón para inspeccionar el semblante de Mateo. Él sostuvo los ojos cerrados con pesadez y la musculatura facial suelta, recreando esa sedación profunda que los compuestos químicos, los cuales ella juraba estar suministrándole, debían inducir. La mujer emitió una carcajada áspera, una amalgama de victoria y repulsión, antes de girarse sobre sus talones. Llena de complacencia, Valeria se encaminó hacia la isla gastronómica automatizada. Mateo percibió el tintineo de las copas de titanio, el sonido al destapar un exclusivísimo Carmenere de colección, su cepa predilecta, reservada exclusivamente para hitos importantes, y el chisporroteo de la parrilla de inducción. El perfume a centolla patagónica y cortes de bayou saturó el ambiente. Valeria se encontraba coordinando un banquete clandestino, y Mateo dedujo al instante que aquella degustación no estaba pensada para él. Un cuarto de hora después, la alerta sonora del ascensor panorámico anunció una llegada. El pulso de Mateo se aceleró violentamente al identificar la pisada contundente y acompasada sobre la madera noble. Se trataba de Leandro, el asesor de imagen que Mateo había valorado como a un pariente consanguíneo, el sujeto que le brindó su hombro durante el funeral de su hermano menor y que prometió resguardar sus patentes tras el accidente neurológico. «Reina mía», retumbó el timbre de voz de Leandro, y a Mateo se le retorcieron los órganos internos al constatar la identidad del invasor. «Supuse que el embotellamiento en la Avenida España te dejaría atrapado para siempre», contestó Valeria empleando un matiz de adoración que Mateo no experimentaba desde hacía varias lunas. Él preservó su fachada de letargo, pero cada roce perceptible y cada risotada de complicidad que flotaba en el ambiente se experimentaba como un corrosivo desintegrando su memoria afectiva. No obstante, más allá del sufrimiento, una lucidez polar se instaló en su ser. En este momento, la consola de mandos estaba bajo su jurisdicción. Mateo atisbó, con la mirada escasamente asomada a través de sus pestañas, como su cónyuge y su máximo confidente se enredaban en un apretón pasional en el centro de su propia vivienda. Se devoraron los labios con una necesidad salvaje, cual si el volumen físico que él representaba fuera simplemente el de un holograma imperceptible. ¿Continúa en modo avión?, cuestionó Leandro en un murmullo, indicando con el mentón en dirección al sillón ergonómico. Igual que una planta, replicó Valeria con una hostilidad afilada. El gran arquitecto de sistemas ahora no pasa de ser un saco de carne que babea durante el crepúsculo. Ya ni siquiera es capaz de recordar sus claves de acceso. Mateo experimentó el chispazo instintivo de abalanzarse y encararlos, mas se impuso la orden de conservar la flacidez de sus extremidades. Leandro soltó una risa rebosante de hipocresía. «Lástima por Mateo», pronunció con ironía. «¿De qué manera has logrado tolerar por un lapso tan prolongado este rol de cuidadora abnegada?» «Ha resultado ser un verdadero infierno emocional», admitió Valeria en tanto conducía a Leandro hacia la superficie dispuesta para cenar. «Sin embargo, el martirio está a punto de concluir».
Apenas el magistrado certifique el traspaso de poderes definitivo, nuestro estimado Mateo experimentará una trágica fatalidad hogareña, y nosotros nos haremos con los fondos de su corporación y todos los derechos de infraestructura regional. Mateo debió ejecutar un esfuerzo monumental para evitar que sus ojos tiritaran. No solamente le estaban arrebatando su orgullo y su capital, se encontraban maquinando su exterminio literal para adueñarse del imperio de su linaje, una riqueza consolidada a lo largo de décadas que Valeria ambicionaba desde la misma noche en que contrajeron nupcias. ¿Y estás convencida de que no existe ninguna brecha de seguridad que levante sospechas?, indagó Leandro, llenando su vaso hasta el tope. Para nada, se mofó Valeria. El muy imbécil tiene una fe ciega en mí. Supone que soy la deidad que evita que su realidad se desmorone. Ignora por completo que he drenado sus monederos virtuales y he transferido los activos a paraísos fiscales en el sudeste asiático que tú mismo administras. Posees una mente magistral, Valeria, susurró Leandro. Cuento los minutos para dejar de interpretar al colega angustiado. ¿Tienes idea de la repulsión que me genera venir a este lugar, darle palmadas en la espalda y simular interés por su cerebro averiado cuando mi único anhelo es que se esfume de la faz de la tierra? Mateo los contempló instalarse en las sillas de diseño frente a su posición, deleitándose con el festín y el licor mientras despedazaban su biografía como auténticas hienas. Su refugio, su fortaleza inexpugnable, se había transformado en el cementerio de su vínculo conyugal. Levantemos las copas, propuso Valeria, alzando el titanio. Por nuestro próximo renacer en Singapur, distantes de este parásito. Por nuestra victoria absoluta, contestó Leandro, haciendo tintinear los recipientes. Y por el patrimonio que nos volverá inalcanzables para la ley. Mateo los miraba carcajearse mientras debatían su homicidio con idéntica frivolidad con la que se dialoga sobre el pronóstico del tiempo. La crueldad de Valeria al orquestar su defunción lo atiborró de una cólera que se metamorfoseó en un cálculo mental de pura supervivencia. ¿Ya has establecido de qué modo ocurrirá el siniestro?, preguntó Leandro, enlazando la cintura de Valeria con su brazo. Me encuentro estructurando una logística sin fisuras, detalló ella, rozando el cuello de su amante. Los sujetos en su condición sufren múltiples colapsos. Un fallo en los sensores del balcón principal o una combinación letal de sus neuroestimulantes en la bañera, algo que no proporcione la más mínima pista a los peritos forenses. Eres una criatura fuera de serie, murmuró Leandro justo antes de volver a unir sus labios con los de ella. Ansío que llegue el instante en que consigamos nuestra libertad y logremos gozar de este imperio sin tener que refugiarnos en moteles de carretera, exhaló Valeria, rozando los nudillos de Leandro sobre la superficie de cristal templado. Mateo se vio obligado a contraer las manos bajo el cobertor térmico para evitar detonar de furia. A lo largo de 3 años, la totalidad de su mundo había girado en torno a estos dos individuos. Había depositado en ellos una fe superior a la que le tenía a su propio instinto, y en este momento desentrañaba que esa supuesta lealtad representaba únicamente el compás de espera indispensable para validar su defunción legal y biológica. Para ser franca, esta pantomima ya me consume las energías, prosiguió Valeria, vertiendo más carménere en su copa. Hay instantes en los que deseo vociferarle al renombrado arquitecto de redes lo que en verdad opino de su persona. Resulta deplorable, eternamente tartamudeando, requiriendo que lo guíe del brazo para transitar por sus propios pasillos como si se tratara de un infante. Esa expresión de mártir desconectado me genera una repugnancia que a duras penas logro disimular. Actúa como si el universo entero estuviera en la obligación de rendirle pleitesía por haber sufrido un cortocircuito cerebral, agregó Leandro exhibiendo una petulancia repulsiva. Siendo objetivos, que se le fundieran los plomos resultó ser la bendición más grande que le pudo ocurrir a este proyecto de infraestructura. De este modo, quienes verdaderamente entendemos de poder podemos administrar los fondos regionales.
Mateo experimentó de qué manera el rencor mutaba hacia una resolución helada. Si acaso suponían que lograrían desarticular su existencia sin asumir las consecuencias, se hallaban menospreciando severamente al cerebro que construyó aquel monopolio tecnológico desde los cimientos. El conflicto bélico no solo se había inaugurado, él ya les llevaba una ventaja de múltiples jugadas tácticas. Principalmente porque en su estado actual es incapaz de percibir lo irrelevante en lo que se ha transformado, concluyó Leandro. Esas declaraciones supusieron la estocada letal. Leandro fungió como su consejero más cercano, el sujeto que le juraba que su capacidad intelectual permanecía inalterable mientras, a sus espaldas, estructuraba los expedientes legales para declararlo interdicto. Absolutamente todo había consistido en una obra teatral ensayada al milímetro. Valeria y Leandro invirtieron los 60 minutos posteriores en engullir el banquete, diagramando su porvenir con un sadismo exhaustivo. Mateo registró cada pormenor, la subasta de la casa inteligente, la migración del capital hacia paraísos fiscales en Singapur, la expedición en yate por la Polinesia que financiarían con su fortuna y el enlace matrimonial reservado a orillas del Pacífico una vez que el duelo oficial concluyera. En el momento en que al fin se dijeron adiós, Mateo padeció unas arcadas físicas al captar el ósculo ardiente que compartieron a escasos centímetros de su ubicación. Leandro se retiró utilizando la puerta de suministros para evitar despertar suspicacias y Valeria desinfectó con desesperación cualquier evidencia del festín íntimo. Mateo conservó su ritmo respiratorio estable hasta que notó que Valeria abandonaba nuevamente el domicilio, presuntamente para acudir a un gabinete de crisis. Únicamente en ese instante se concedió el permiso de liberar la contracción muscular, mas no derramó ni una sola lágrima. Lo que residía en su alma era una ira destilada, preparada para ser empleada como propulsor balístico. Aquella misma madrugada, al instante en que Valeria retornó, Mateo ya había diseñado los vectores iniciales de su ofensiva. En el transcurso de la cena rutinaria, exhibió su habitual rol de compañero subyugado y dependiente, atendiendo con una tolerancia inagotable las falsedades respecto a auditorías gubernamentales que ella jamás había elaborado. Valeria, amor mío, pronunció Mateo luego de probar el postre, he estado reflexionando sobre el hecho de que llevamos demasiado tiempo sin reunirnos con nuestro círculo cercano. Resultaría magnífico coordinar una velada este próximo sábado. Requiero experimentar que restauro una fracción de mis interacciones sociales. Valeria rigidizó su postura, desconcertada ante la coherencia de la sugerencia, no obstante, procuró enmascararlo. ¿Te encuentras completamente seguro, Mateo? ¿Eres consciente de que las congregaciones de gente te desorientan y la contaminación acústica acostumbra a provocarte episodios severos? De ninguna manera deseo que te arriesgues. No te angusties por ello, me percibo excepcionalmente vigoroso, esbozó Mateo una sonrisa cargada de una ternura que camuflaba cianuro puro. Se tratará de un evento sumamente reservado. Al caer la noche del sábado, la residencia inteligente resplandecía bajo la iluminación LED regulable. Mateo había monitorizado, simulando una tremenda torpeza, que se desplegara la cristalería más exclusiva y que el servicio gastronómico resultara de categoría premium. Había practicado meticulosamente cada microexpresión de su papel escénico. Los pioneros en cruzar el umbral resultaron ser los ingenieros fundadores del consorcio tecnológico, individuos que veneraban a Mateo de manera profunda. Posteriormente hicieron su entrada varios funcionarios afines a Valeria. En última instancia se presentó Leandro, pulcro enfundado en un sastre de corte europeo que, según rememoró Mateo con acritud, él mismo le había obsequiado con motivo de su reciente nombramiento. Mateo, luces fenomenal, falsificó Leandro, propinándole un efusivo abrazo que Mateo acogió ostentando una sonrisa petrificada. ¿De qué manera avanza esa rehabilitación, querido compañero? Avanzo a pasos agigantados gracias a las atenciones ininterrumpidas de Valeria y a tu respaldo estratégico, Leandro,
contestó Mateo. Desconozco por completo en qué tipo de catástrofe se habría convertido mi existencia si no los tuviera a ustedes dos salvaguardando mis activos. A lo largo del fragmento inicial de la recepción, Mateo ejecutó su faceta de dueño de casa frágil aunque cordial, desplazándose a través del comedor con aquella parsimonia predeterminada que los asistentes aguardaban. Sin embargo, conforme los licores destilados comenzaron a desatar las restricciones verbales, Valeria, percibiéndose invulnerable en su pedestal de arrogancia, comenzó a traspasar los límites tolerables. ¿Están al tanto de un detalle sumamente curioso? Arrancó Valeria emitiendo una carcajada aguda que a Mateo le resonó como el chillido de un ave de rapiña. Mateo protagonizó un incidente digno de recordar hace apenas 7 días. Se extravió intentando localizar el cuarto de servidores y terminó procurando impartir una cátedra de ciberseguridad dirigiéndose al cristal del sanitario, convencido de que se hallaba en el auditorio gubernamental. Mateo percibió de qué forma el mutismo secuestraba la atmósfera de la mesa. La totalidad de las miradas convergieron sobre él, ciertas pupilas denotaban compasión, otras reflejaban una profunda consternación. Él sostuvo la vista clavada en su vajilla, consintiendo que Valeria prolongara su denigración a la vista de todos, mientras Leandro se sumaba al escarnio aportando una risita cargada de superioridad. Resulta verdaderamente intrigante la manera en que un intelecto tan prodigioso puede degradarse hasta, en fin, hasta convertirse en esto, prolongó Valeria, apuntándolo descaradamente con su cáliz de cristal. Existen ocasiones en las que ni siquiera recuerda cómo manipular los tenedores. Es equivalente a convivir con un adulto en etapa preescolar, prescindiendo por completo del factor entretenimiento. Uno de los inversores decanos, el ingeniero Valdivia, tomó la palabra empleando un tono sepulcral. Valeria, considero que no resulta pertinente ni oportuno divulgar los padecimientos clínicos de tu esposo en este entorno. Aquí se presenta la siguiente fase del relato, sosteniendo la ambientación en las esferas de la élite gubernamental y tecnológica de Chile, la dinámica de fingimiento y el progreso de la táctica de Mateo. El discurso de la denigración. Por favor, no se perturbe, estimado Valdivia, interrumpió Valeria proyectando una mueca glacial hacia el principal accionista. Mateo ya se encuentra sumamente habituado a que hagamos chascarrillos en torno a sus minúsculas lagunas mentales. A fin de cuentas, representa el único elemento de esparcimiento que subsiste en este inmueble, ¿no es así, mi vida? Mateo preservó una sonrisa inquebrantable, a pesar de que sus falanges estrujaban el soporte de su copa con una intensidad que amenazaba con hacerla estallar en 1000 pedazos. Cada risa forzada por parte de los asistentes y cada observación impregnada de conmiseración altiva actuaban como gasolina para el incendio que devoraba su tórax. Sin embargo, aquel enfado no lo cegaba, constituía el engranaje central de su milimétrica exactitud. Indudablemente, reina mía, replicó Mateo utilizando un tono aterciopelado y suave. ¿Qué destino le depararía a mi rutinaria supervivencia si no contara con tu peculiar vocación para el drama escénico? Los invitados soltaron carcajadas teñidas de una tensión palpable, reacomodándose nerviosamente en sus asientos de cuero sintético. Mateo, valiéndose de una perspectiva lateral plenamente funcional, identificó el modo en que Valeria y Leandro cruzaban un contacto visual saturado de una afinidad electrizante a la luz de los candelabros. Captó el contacto sigiloso de sus extremidades inferiores por debajo del tapete de seda y de qué manera los dedos de Leandro tanteaban los de ella exhibiendo un atrevimiento que rayaba en la temeridad pura. En el instante en que correspondió distribuir el destilado de final de velada, Mateo implementó su maniobra ofensiva inaugural. Mediante una contracción muscular que imitaba una crisis neurológica, derramó involuntariamente un cáliz repleto de Carménere reserva sobre la inmaculada y carísima chaqueta de lino azul noche de Leandro. ¡Santo cielo! ¡Qué inútil resultó ser! Vociferó Mateo denotando una aflicción de manual,
estirando sus extremidades hacia la nada en tanto simulaba rastrear un paño absorbente. Te ruego me disculpes, Leandro. Mi motricidad fina está hecha un desastre, me fue imposible calcular el trayecto. La expresión facial del estratega político mutó hacia un rictus de furia encapsulada, no obstante, la asistencia de los concejales lo forzó a digerir el agravio en silencio. Valeria tomó la palabra al segundo, empleando un tono de voz que exudaba una toxina escasamente disimulada bajo una capa de cortesía. No te preocupes por este contratiempo, Mauricio, quiero decir, Leandro. Mateo es incapaz de dominar sus impulsos físicos, lo tienes claro. Constituye un síntoma más de su degradación cerebral. Evidentemente, murmuró Leandro entre dientes, frotando la tela con brusquedad. Los percances resultan ineludibles dada su condición médica. Mateo degustó la situación. Aquello representaba el impacto inicial de una implosión planificada. Mientras los comensales desviaban su atención hacia el derrame, él examinó la debilidad del dúo, se hallaban extraviando la prudencia, consumidos por su desmedido complejo de superioridad. La recepción concluyó bajo un clima de tirantez que resultaba casi tangible. En el momento en que el comensal final cruzó el umbral de la vivienda inteligente, Valeria giró sobre sí misma para encararlos tentando aquella mueca de repulsión que ya ni siquiera se molestaba en camuflar en la intimidad. Esta jornada ha resultado verdaderamente extenuante, dictaminó la mujer, depositando el cristal manchado sobre la superficie de cuarzo. Considero que esta dinámica social ha sobrepasado tus mermadas aptitudes. Estás arruinado, Mateo. A primera hora contactaré a la clínica neurológica para que ajusten tus estabilizadores químicos. Es evidente que te comportas de un modo cada vez más impredecible. Mateo movió la cabeza afirmativamente, encogiendo su postura con una obediencia intachable. Es muy probable que estés en lo cierto, Valeria. Sin embargo, me ha fascinado conversar con Leandro, él demuestra ser tan fiel hacia mi persona, gestionando mis intereses corporativos en esta etapa en la que yo me veo imposibilitado. Dicha afirmación provocó que Valeria se paralizara durante una fracción de segundo, un relámpago de incertidumbre atravesando sus pupilas previo a restaurar su coraza de frialdad. Efectivamente, en fin, dirígete a tu alcoba. Requieres reposo absoluto. Una vez inmerso en la oscuridad del aposento principal, Mateo detectó la vibración del dispositivo móvil de Valeria en el área del guardarropa. Poseyendo la rapidez de un fantasma, se levantó y contempló mediante el rebote de la imagen en el ventanal de qué forma ella irrumpía en la terraza, convencida de que su esposo se hallaba hundido en una inconsciencia farmacológica. ¿Se puede saber qué demonios te ocurre? Siseó ella hacia el auricular destilando una rabia reprimida. Por poco y desvelas nuestro secreto frente a todo el mundo. Negativo, el muy imbécil carece de la lucidez necesaria para conectar las piezas. Efectivamente, nos urge rematar las acciones de la patente tecnológica antes del viernes. Cesa con tus presiones, eres tú quien resulta incapaz de mantener tus manos lejos de mí ante la mirada de todo Valparaíso. Cada fonema constituía una evidencia archivada en el disco duro neuronal de Mateo. El compañero sentimental inhabilitado había dejado de existir. Ocupando su lugar, se erguía un sujeto que había restaurado su dominio cognitivo por completo y que, al despuntar el alba, arrancaría con la etapa de exterminio, una cita con el fiscal anticorrupción y una reunión paralela con su informante dentro de la brigada de cibercrimen. Valeria y Leandro juraban encontrarse estructurando un funeral a medida, mas lo que verdaderamente se encontraban excavando era su absoluta sepultura política y laboral. Él ya se encuentra inmunizado ante esto. ¿No es verdad, cielo? Reiteró Valeria retornando al área social, enfocándose en sus visitantes. Ni por asomo le afecta que yo divulgue sus vergüenzas. A fin de cuentas, los individuos en su situación extravían incluso la dignidad.
Mateo captó la lástima que irradiaban los presentes, pero en lo profundo de su ser, el cronómetro letal que marcaría su emancipación había alcanzado el límite exacto. A lo largo de la fracción restante del evento, Mateo desmenuzó con una minuciosidad analítica cada cruce de gestos entre Valeria y Leandro. Escrutó las muecas de prepotencia que se regalaban a escondidas, la manera en que el estratega secundaba de modo encubierto cada proyectil tóxico que la mujer disparaba en contra de su amor propio, y la forma en que ambos se deleitaban con lo que catalogaban como la erradicación absoluta de su oponente. Al instante en que los postreros accionistas del consorcio evacuaron el recinto, Mateo experimentó la losa de la fatiga corporal que implicaba sostener su faceta de individuo defectuoso por un lapso tan extenso. No obstante, dicha extenuación se hallaba impregnada de una percepción de autoridad revitalizada. En la actualidad albergaba la cartografía íntegra de su ruindad moral, dominaba sus manías, sus fisuras y la certeza absoluta que Valeria y Leandro invertían en su farsa personal. Esa misma madrugada, en tanto la política reposaba con la paz característica de quien se siente intocable, Mateo se mantuvo en un estado de alerta radiante, perfeccionando las aristas de su plan maestro. Había dejado de ser el ingeniero desvalido que requería asistencia motriz para estampar su rúbrica. Se había transmutado en un arquitecto de sistemas dotado de un panorama global intachable y una tenacidad de acero para reconquistar su existencia y su reputación. El conflicto táctico en la casa inteligente del litoral pacífico había escalado hacia su punto de ebullición, y los conspiradores no manejaban el menor indicio de que su equivocación más garrafal había consistido en interpretar que el mutismo de Mateo equivalía a una capitulación total. Mateo curvó los labios en medio de la oscuridad del dormitorio, sabedor de que, en un futuro inminente, el ecosistema de lujos que Valeria y Leandro habían erigido cimentado en sus escombros se vendría abajo igual que una torre de naipes. El microscópico artefacto de sustracción de paquetes de red se escurrió emitiendo un chasquido indetectable detrás del cuadro de mandos de la automatización residencial de la estancia, en el momento en que Mateo aparentaba rastrear con torpeza un pin de solapa de platino que hipotéticamente se le había extraviado. Sus falanges, las cuales Valeria consideraba anquilosadas y exentas de precisión, operaban con la pericia de un hacker de élite, incrustando el receptor en el enrutador maestro del ecosistema inalámbrico del hogar. Constituía el quinto troyano físico que desplegaba en aquellos 7 días. Valeria, quien lo analizaba apoyada en el desayunador con una combinación de hastío y menosprecio, carecía de la más mínima sospecha de que su cónyuge se hallaba transformando su propia fortaleza hiperconectada en una redada electrónica que capturaría cualquier movimiento financiero fraudulento. ¿Nuevamente padeciendo tus lapsus de memoria, Mateo?, indagó Valeria utilizando una tonalidad saturada de un fastidio congelado. Sigo sin comprender qué objeto tiene que atesores esas reliquias familiares y concluyes extraviándolas en cualquier recoveco. Representa una auténtica ofensa hacia tu propio linaje. Mateo alzó la cabeza, conservando aquella máscara de mansedumbre arrepentida y el foco visual sutilmente extraviado que había pulido con el objetivo de que ella jamás intuyera su curación neurológica. Te ofrezco mis disculpas, Valeria. Se trataba del pin que mi abuelo portaba durante la fundación del instituto. Segaramente rebotó hasta ubicarse debajo de la consola de audio mientras realizaba el esfuerzo de abotonarme la camisa. Lo más probable es que lo abandonaste en un rincón al azar y eres incapaz de procesarlo, bisbiceó la mujer, ajena a la realidad de que Mateo portaba un transceptor de audio de rango amplio camuflado en el pliegue de su pijama, registrando dicho enunciado vejatorio para enriquecer su expediente de violencia emocional. 21 días en el pasado, Mateo había inaugurado su operativo de extracción de evidencias luego de corroborar las dimensiones del abismo en el que Valeria anhelaba sepultarlo. Todo el engranaje aceleró su curso cuando tomó la decisión de escenificar una crisis de pánico en las oficinas del fideicomiso donde administraban sus fondos corporativos, con el único fin de generar la brecha exacta para interceptar una comunicación que su esposa catalogaba como impenetrable.
Mateo había presionado incansablemente para escoltar a Valeria hasta la sede principal del fideicomiso regional bajo la coartada de requerir urgentemente estimulación exterior y evitar el encierro. Durante el lapso en que ella se recluía en una oficina de máxima privacidad junto al auditor en jefe, atendió un enlace entrante en su terminal encriptado personal que la hizo ponerse en máxima alerta. Mateo, quien aguardaba estratégicamente en el recibidor institucional, escenificó una arritmia respiratoria severa y se dejó caer lánguidamente sobre un sofá contiguo de cuero, sepultando su semblante entre las palmas de sus manos con el firme propósito de captar el audio con total nitidez a través de la rendija del umbral semiabierto. Negativo, te exijo que mantengas la calma, Leandro, murmuró Valeria hacia el micrófono, totalmente persuadida de que Mateo se encontraba naufragando en su colapso psicológico. El hardware dañado permanece en el pasillo padeciendo un nuevo cortocircuito sensorial, carece de cualquier noción de la realidad que lo rodea. Efectivamente, ya ejecuté la migración del bloque principal de patentes tecnológicas hacia las cuentas blindadas en Singapur. Únicamente resta legalizar la expropiación de los terrenos costeros que le heredó su abuelo y con posterioridad, tú lo entiendes a la perfección, calcularemos la ventana de tiempo idónea para ejecutar la desconexión definitiva. Mateo se vio en la ineludible obligación de movilizar hasta la última reserva de su entereza mental para impedir que su anatomía convulsionara a causa de la cólera destilada que le hervía en las venas. La totalidad de las declaraciones pronunciadas por su cónyuge representaban un dictamen letal e inapelable, no simplemente maquinaba expulsarlo del ecosistema financiero para dejarlo en la miseria más absoluta, sino que se hallaba diagramando su erradicación biológica de este plano con la férrea finalidad de clausurar cualquier posible brecha legal a futuro. A partir de esa precisa milésima de segundo, Mateo asimiló con frialdad absoluta que la misericordia había sido eliminada para siempre de su matriz de probabilidades. Hasta pronto.